Y bueno, como les decía, hoy vamos a hacer un repaso de lo que es la nomenclatura de compuestos químicos. Recordemos que todo esto es un sistema de reglas y regulaciones que rige la forma en la que se le pone nombre a las sustancias químicas. Existen principalmente dos sistemas principales. Este primero que va a ser el sistema estequiométrico y se usa para compuestos no metálicos. Recuerden esto, compuestos no metálicos. Siempre que veamos que vamos a utilizar un compuesto no metálico, es con sistema estequiométrico. Principalmente y consiste en el uso de prefijos griegos de acuerdo al número de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. Aquí un repaso de lo que son los prefijos griegos. Si tienen uno, se pone mono, 2 es di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona y por último 10 deca, ¿verdad? Un ejemplo, en este caso, ¿cómo se utilizaría? Por ejemplo, tenemos este compuesto, esto es solo como para ejemplificar. Tenemos el pentaóxido, eso es porque el oxígeno tiene un 5 y difósforo porque el fósforo tiene un 2. Heptaóxido de dicloro, hepta porque el oxígeno tiene un 7 y de dicloro porque el cloro tiene un 2. En este otro caso, monóxido de carbono. En este caso siempre hay que recordar que en el segundo no se pone mono, ¿verdad? Siempre tienen que recordar eso. Nunca se pone mono en el segundo, como sucede en este caso. A pesar de que el carbono aquí tiene un 1, ahí nunca vamos a poner un mono. ¿Por qué? Porque sería redundante. Ya con el hecho de que esté el nombre del elemento ya se sobreentiende que hay uno. Ok. El segundo sistema que vamos a utilizar para la nomenclatura es el Stoke. Es utilizado en compuestos donde participan metales y destaca el grado de oxidación de los elementos electropositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un número de oxidación positivo. Con el correspondiente número romano, entre paréntesis. Si este posee más de un número de oxidación. En el caso de los símbolos químicos se deben simplificar, si es el caso, pero a la hora de escribir el nombre se pone entre paréntesis el número de oxidación en el que se esté trabajando, antes de simplificarse. Esto es nada más hacer referencia a lo siguiente. Acuérdense que, por ejemplo, yo tengo el oxígeno y el oxígeno trabaja con un número de oxidación -2. Y tengo el hierro, que es uno de los ejemplos que viene ahí. El hierro tiene número de oxidación +2. Cuando yo hago la combinación de estos dos para poder ponerle nombre, ¿verdad? Yo los voy a combinar. Lo primero que voy a hacer es escribir el positivo. ¿Cuál es el positivo? ¿Hierro u oxígeno? ¿Alguno que me responda? ¿Cuál es el positivo? Hierro. Hierro. Entonces primero en la fórmula voy a escribir primero hierro y luego voy a escribir oxígeno. Lo segundo es intercambiar los números de oxidación. El número de oxidación del hierro se le va a poner al oxígeno y el número del oxígeno se le va a poner al hierro. 2, 2. Y lo que dice es que si se pueden simplificar, se simplifican. Entonces, ¿ahí puedo simplificar? Sí, porque los dos tienen un número 2. Y ambos tienen mitad. Al sacar mitad, ¿qué es lo que queda? Queda lo siguiente. Aquí se simplifica. Y me va a terminar quedando esto. Ok, a la hora de poner el nombre, vean que aquí dice óxido de hierro, ¿verdad? Pero vean que entre paréntesis tiene un 2. ¿Por qué? Porque el hierro inicialmente estaba trabajando con un 2. ¿Qué sucede con el hierro? Resulta que el hierro tiene como números de oxidación +2 y +3. Eso quiere decir que tiene varios números de oxidación, tiene dos números de oxidación diferentes. Al tener dos números de oxidación diferentes, por el sistema Stoke, al escribir el nombre, tenemos que indicar cuál de esos dos números de oxidación es el que está utilizando. En este caso, escribimos un 2 en romano para decir que está utilizando el número de oxidación +2.
¿Queda claro esto? Ok. Igual vean que aquí es precisamente lo que dice. Dice, es importante recordar que el hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3, pero trabaja con más 2, que está simplificado e intercambiado. Por eso se nombra entre paréntesis. Y en este caso tengo el cloruro de estaño 4. Entonces el estaño se pone en primero porque es el positivo y el cloro se pone de segundo porque es el negativo. Se intercambian los números, el cloro tiene menos 1, se le pone al estaño, el estaño tiene más 4 y se le pone al cloro. No se le olvide que el estaño, bueno, lo que les acabo de decir, tiene más 2 y más 4, pero en este caso está trabajando con el más 4. Ok, ya vamos a empezar a recordar estas cositas. En este caso, los sistemas, los diferentes tipos de compuestos químicos para ponerle nombre. Vamos a tener la nomenclatura para compuestos binarios. Recordemos que binarios, ¿qué significa? Esto significa dos elementos diferentes. No se les puede olvidar esto, ¿verdad? Al ser dos elementos diferentes, yo puedo tener la combinación de oxígeno con algo más, dos elementos cualesquiera, hidrógeno con otro elemento, etcétera. Todos los que ya hemos visto con anterioridad. Ok, el primer caso que vamos a ver es óxidos no metálicos. Es la unión de un no metal con el oxígeno y utiliza el sistema estequiométrico. Aquí no se les puede olvidar que utiliza el estequiométrico. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a decir cómo se escribe el nombre. En este caso, al ser el sistema estequiométrico, ¿cuál era? ¿El de los números romanos o el de los prefijos? Prefijos. El de los prefijos, muy bien. Bueno, aquí está el ejemplo. Todos los nombres van a ser óxido de y el nombre del no metal. En este caso tenemos flúor y tenemos oxígeno. Aquí nada más para que vean cómo se hace la fórmula de este. Eh, bueno, este es un caso atípico porque realmente se da al revés, pero para nuestro ejemplo funciona. El flúor, mm, el flúor trabajaría con 1 y el oxígeno trabajaría con menos 2. Lo intercambiamos y ponemos el positivo primero, el negativo después e intercambiamos los números de oxidación. El 2 para el flúor, que es el del oxígeno, y 1 del flúor. Pero el 1 no se pone. Entonces queda F2O. Así es como se hace esa fórmula. El siguiente es este elemento, ese compuesto, perdón. En este caso, ¿cómo se llamaría? Trióxido de dibromo. Trióxido porque el óxido tiene un 3, o el oxígeno tiene un 3, y dibromo porque el bromo tiene un 2. En el último, este sería tetraóxido de dinitrógeno, ¿verdad? Ahí recuerden que en este tema lo que importa al final es saberse más que todos los elementos, los símbolos y todo eso. Ok, vamos a borrar esto y vamos a seguir. Cuando nos dan los nombres es exactamente lo mismo, pero eh, diferente. ¿En qué sentido? Nos están dando el nombre con los prefijos, en este caso monóxido. ¿Qué número debería ir con el oxígeno? ¿Uno o dos o tres o cuatro? Uno, muy bien. Y el carbono, recordemos que en el segundo nunca se pone mono, por lo tanto, si no tiene nada, significa que ahí debería ir un 1. Vemos la fórmula y efectivamente, ninguno de los dos tiene un número. Y recordemos que el 1 nunca se escribe. Ok, sigue pentaóxido de difósforo. Pentaóxido significa que el óxido tiene un 5 y de difósforo significa que el fósforo tiene un
2. Recuerdo, solo para que tengan presente con lo de las fórmulas. Tengo el fósforo con más 5 y tengo el óxido con menos 2. Los mezclo, pongo el positivo primero, el negativo después, intercambio números de oxidación y así es como se me forma la fórmula o la fórmula. ¿Ok? Luego voy a tener trióxido de diarsénico. Aquí hay un error, esto debería ser pentaóxido, ¿verdad? No trióxido. Pentaóxido de diarsénico. Penta porque el oxígeno tiene un 5 y arsénico di porque tiene un 2. Ok. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede cuando yo mezclo dos elementos diferentes. Un compuesto covalente no metálico, compuesto molecular o una sal no metálica corresponde a la unión de un no metal con un radical simple y utiliza el sistema estequiométrico para escribir el nombre. Recuerdo que es un radical simple. Un radical simple es un no metal con número de oxidación negativo. ¿Estamos claros? Eso es un radical simple. Entonces, además de eso, tenemos que recordar que los radicales simples tienen la terminación uro. Si yo tengo, voy a ponerlo aquí en esta esquina, bromo, el radical simple sería bromuro, ¿verdad? Se cambia la terminación. En este caso, se cambia por, por uro. Ok, entonces aquí tenemos más ejemplos. Tricloruro de fósforo. Tricloruro, primero porque es un radical, termina en uro. Y tri por el 3 que llega del fósforo. Y fósforo, como no tiene ningún número, no se le pone, como lo que tiene es un 1, no se le pone ningún prefijo. Vean que aquí en el dibujito está lo que les acabo de decir. El radical simple es el que tiene más electronegatividad, es decir, el que es más negativo. Y este, el que es menos negativo. Ok. Aquí vemos más ejemplos de fórmulas. Hexafluoruro de azufre. Hexafluoruro porque el flúor tiene un 6. Y de azufre porque igual no tiene ningún número acompañado. Veamos este otro caso ya con lo que son los nombres y pasarlo a fórmula. Dice trifluoruro de boro. Tenemos el boro que tiene un 1 y el flúor que tiene un 3. Recuerden que los nombres y las fórmulas tienen los símbolos, digamos que al revés. El primero tiene el... Si en la fórmula se pone BF, en el nombre, a la hora de escribir el nombre, los ponemos al revés. Ponemos primero el nombre de la F y luego el nombre de la B. En este caso, trifluoruro de boro. Este que sigue, ¿verdad? Este, tetracloruro de carbono. Tetracloruro, vemos que el cloro tiene un 4 y el carbono no tiene nada. El que sigue, pentacloruro de fósforo, el mismo cuento. El cloro tiene un 5, penta. Y fósforo no tiene nada, no se le pone nada. Ok. Entonces, recordando más o menos cómo se ponían los nombres. El primero, tenemos que recordar que se pone óxido de... con negro, no, con rojo.
óxido, óxido ajá, de carbono. de carbono. Ok, en este caso hay que usar prefijos, ¿verdad? En este primer cuadrito se usan prefijos. Al óxido se le pone un prefijo. No, porque no tiene numerito. A ese sí. Al que no se le Mono, pone es al segundo. mono. Monóxido de carbono, ¿verdad? Aquí básicamente solo voy a marcarlo aquí. Al nombre que está de segundo es el que no se le pone prefijo si hay un uno. Ok, vamos con el siguiente. ¿Cómo quedaría el siguiente? Tenemos fluoruro y tenemos azufre. Entonces sería flu... fluoruro de azufre. Pregunta. El fluoruro lleva un prefijo. ¿Cuál sería el prefijo? Hexa. Hexa. ¿Verdad? Hexa. Obviamente aquí pues queda un poquillo mal escrito por el orden en el que lo estoy escribiendo. El siguiente, ¿cómo quedaría? Dióxido de flúor. No. ¿Qué número tiene el oxígeno? 2. El oxígeno tiene un 2. No, tiene un 1. Tiene un 1. Entonces, ¿qué Mono. prefijo lleva el óxido? Mono. Uno. 1. Entonces se pone monóxido de... Y lo otro es flúor, ¿verdad? ¿Qué número tiene el flúor? 2, entonces sería diflúor. Diflúor. ¿Suena raro? Sí, pero es así. Ok, hagamos los dos siguientes. ¿Cómo quedaría el que sigue? ¿Mm? Ok, ayudo. Primero ponemos el cloro, ¿verdad? Que en este caso sería cloruro de y ponemos el otro, fósforo. Tenemos que acomodar los prefijos ahora. ¿Qué número acompaña el cloro? 3. 3. Entonces, ¿qué prefijo le pongo a cloruro? Tri. Tri, muy bien. Y a fósforo no le pongo nada porque no lleva nada, ¿verdad? El segundo. El siguiente. Este es óxido de. Y eso es nitrógeno. Nitrógeno. Aquí lo mismo. Tenemos que ver, revisar los números. ¿El oxígeno qué número tiene? 3. 3. Entonces, ¿qué prefijo le pongo? Tri. Tri, muy bien. Y al nitrógeno, ¿qué número tiene? 2. ¿Y qué prefijo le pongo? Di. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer con todo el resto, ¿ok? Ustedes que tienen el folletillo, ustedes pueden ya sea hacerlo en el cuaderno, terminar de hacerlo en el cuaderno, o si tienen el folleto impreso, en el folleto, ¿verdad? Ok,
Bueno, ahí hay más ejercicios. Igual aquí hay unos de que tiene el nombre. Aquí nada más es de recordar que el primer nombre que viene es el segundo elemento y el segundo nombre es el primer elemento en la fórmula. Entonces, pentaóxido de diyodo, ustedes, el primer elemento es el que viene de último y el segundo es el que viene de primero. En este caso es yodo, que es una I. Y en este caso lo único que tengo que hacer es intercambiar los números, ponerle los números que viene ahí. Dice pentóxido, entonces el oxígeno lo que tiene es un 5. Y de diyodo, significa que lo que tiene el yodo es un 2. Vamos a ver el que sigue. Tetrabromuro de selenio. ¿Qué elemento pongo primero en la fórmula? ¿Bromuro o selenio? Selenio. Selenio, ¿verdad? Entonces acomodo el selenio y luego acomodo el bromo. Una vez que los tengo acomodados, nada más le pongo los números que diga ahí. Tetrabromuro dice que entonces al bromo, ¿qué número le tengo que poner? 4. 4. Entonces aquí pongo un 4. El selenio, ¿tiene algún prefijo? No. Entonces no se le pone nada. Eso es más fácil de hacerlo así. Cuando en el segundo no, cuando el segundo elemento no tiene número o no tiene prefijo, significa que lo que va ahí es un uno. Y usualmente en las fórmulas, en las fórmulas el uno no se pone. Y en el nombre, la palabra mono no se utiliza en la segunda casilla. Bueno, en el segundo nombre, pues. Pentayoduro de fósforo, pongo ahí. Eh, Fósforo. voy. Se me corrió aquí a mí la pantalla. Se me, en la pizarrilla aquí se me corrió. Ok, pentayoduro de fósforo. ¿A quién pongo primero? Fósforo. Fósforo. Entonces pongo fósforo. Fósforo. Y luego pongo al yodo. ¿Verdad? Los pongo en el orden inverso. Pentayoduro, ¿qué número le pongo al yodo? 5. 5. ¿Y al fósforo? 1. 1. Y el uno no se escribe, ¿verdad? Ok. Trióxido de yodo. No sé por qué se repite tanto el mismo yodo. Trióxido, entonces es oxígeno y yodo. ¿Qué número lleva el oxígeno y qué número lleva el yodo? El oxígeno lleva 3 Ajá, y el yodo lleva 2. muy bien. Ok. Nick, hasta el momento vas entendiendo bien. Vos también. Bueno, cualquier cosa, si me puedes responder ahí, o si me pregunto, o si tienes dudas, me preguntas. Ok. Vamos a ver. Bueno, aquí ya esta parte es bastante sencilla. Bueno, voy a ahorrar todo esto que escribí. Borrador. Ok, ven lo que les dije y ahorita se nos acaba la sesión, entonces cualquier cosa, cuando se nos acabe, esto se cierra solo, entonces apenas se cierre, abrimos la segunda sesión, ¿verdad? Qué raro ese no me deja salir. Vamos a ver aquí, clear all, ahí está, bien, ok. Ahora sí, vamos a ver compuestos metálicos.
En este caso, los óxidos, vamos a ver los óxidos metálicos, se refiere a la unión del metal con el oxígeno y utiliza la nomenclatura del Stokes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un número de oxidación representado con un número romano y este número romano está relacionado con el número de oxidación del metal y solo hay que ponerlo si el metal tiene dos o más números de oxidación. Si no, pues no. Les recuerdo, vamos a ver aquí, a ver si por aquí la tengo. Eh, Les recuerdo la tabla de nomenclatura. No de nomenclatura, sino de los números de oxidación que tienen que tener presentes, donde la primera columna es más uno, la segunda es más 2. Cuando pasamos al otro lado de la tabla, la tercera columna es 3, luego tenemos al 2 y el 4, y así sucesivamente, como yo les enseñé en clases a sacarla, ¿verdad? Eh, si la tienen por ahí, si la recuerdan. Ok, perfecto. Bueno, el nombre es nada más poner óxido de y el nombre del metal. Recordar un poco, igual que en estos casos lo que se hace es intercambiar el número de oxidación cuando se hace la fórmula. Entonces, por ejemplo, si tengo sodio y tengo oxígeno en este caso que tiene un número de oxidación menos 2, yo los voy a combinar. Pongo el positivo primero y pongo luego el negativo. Intercambio números de oxidación. El número de oxidación del sodio se lo pongo al oxígeno, que sería 1, y el número de oxidación del oxígeno se lo pongo al sodio. Como los 1 no se escriben, entonces ¿cómo quedaría? Quedaría Na2O, ¿verdad? Recordando el caso de cuando se simplifican. Por ejemplo, si yo tengo magnesio que tiene más 2 y el oxígeno que tiene menos 2, yo los combino, Mg, o, ¿verdad? El positivo primero, el negativo del segundo. Intercambio números de oxidación. Y si se puede simplificar, se simplifica. Simplifico aquí, simplifico acá. Y lo que me va a quedar va a ser Mg o. Hasta ahí claro con lo que son las fórmulas. Ok. Igual eso es de practicar y practicar y practicar, ¿ok? Cualquier cosa, si no yo ahora les pongo o les digo qué óxidos me hacen para que ustedes los practiquen por aparte y luego me los mandan por privado y yo se los recibo y se los reviso. Ok, bueno, limpiamos la pizarrilla. Ok, entonces en este caso, el primer compuesto es Na2O y el nombre pasaría a ser óxido de sodio. En el caso del hierro, tenemos que recordar que el hierro tiene más 2 y más 3. Por lo tanto, a la hora de escribir el nombre, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir entre paréntesis el número de oxidación que está utilizando. En este caso, como el oxígeno tiene un 3, ¿cuál es el número de oxidación del hierro? 3. Dime, Yancy. Profe, sale, o sea, se termina la reunión, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. ¿Es así? No, yo les mando un link nuevo. Ah, ok, usted lo Porque, manda, pero igual que como, ahorita. igual que como el mandel de ahorita. Es casi de inmediato. Igual yo les doy ahí un tiempillo como para que se vuelvan a conectar. Me espero que se conecten. Y una vez que estén conectados, seguimos. Ah, ok, sí, está bien. Aquí. Bueno, entonces aquí retomando este ejemplo. F2 o 3. Sabemos que el número que está usando el hierro es el 3 y el hierro tiene varios números, entonces hay que indicarlo.
Vamos con el que sigue. El cobalto. El cobalto tiene igual número de oxidación 2 y 3. Recuerden que son parte de las triadas. Estos dos son FeCo, Ni y el otro es el níquel, ¿verdad? En este caso tiene dos números de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación que está utilizando aquí? 2. 2, ¿verdad? Ahí está marcado con, eh, ¿cómo se llama? Entre el paréntesis. Pero recordemos, vean que aquí si lo vemos en la fórmula no está el 2. Pero recordemos que cuando sucedía esto con el oxígeno significaba que se había simplificado. Nada más recordemos para que no quede así como en el olvido. Entonces, cobalto más 2, oxígeno menos 2. Relaciono el positivo primero, pongo el negativo, intercambio. Si se pueden simplificar, se simplifican. Como tiene mitad, entonces lo que queda es CO O. Y queda lo que tenemos ahí. Ok. Bueno, ya después lo que sigue es jugar con el nombre. Dice óxido de níquel 3. Ya aquí nos están diciendo que el níquel va a tener número de oxidación 3, ¿verdad? Entonces ese es el número que hay que ponerle al oxígeno. Y el oxígeno, que ustedes ya se tienen que saber, el número de oxidación es menos 2, ¿verdad? Oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Esto es sumamente importante que no se les olvide. Ok. Hasta el momento, ¿alguna duda? Yo sé que esto puede estar así como puede generar ciertas dudillas, pero igual esto es pura práctica. Bueno, en este caso, vean el último. Quiero que hagan el último antes de que se cierre la llamada. Dice óxido de cromo y dice óxido de cromo 6. Lo que quiere decir que tengo que acomodar la fórmula. Quedaría algo así. Lo hago aquí en grande para que ustedes lo vean. En este caso tengo el cromo con más 6. Tengo el oxígeno con menos 2. Los junto, pongo el positivo primero. Pongo el negativo después. 2 y 6. Los intercambio. Si se pueden simplificar, simplifico. En este caso queda un 1. En este caso queda un 3. Por lo tanto, a la hora de que yo escribo la fórmula real, sería Cr o 3. Tal cual está aquí. ¿Verdad? Ok. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Igual, les insisto, si sienten que todavía hay algo que así como todavía no me siento seguro, es normal. Igual, es solo de practicar y practicar y practicar, ¿verdad? Ok, voy a cerrar voy a quitar la grabación.